Bienvenidos al programa Arte y Comunidad, producido y presentado por el Patronato de las Artes del Perú en Canadá, el día de hoy, 27 de julio del presente año. Quien les habla, Rosa María Luza desde Toronto, les hace llegar un cordial saludo y los invita a compartir este programa dentro de la semana conmemorativa del Bicentenario del Perú. Dentro de los eventos organizados por el Patronato para este tan especial aniversario peruano, el día de hoy nos sentimos sumamente honrados de presentar ante ustedes a un ícono de la comunidad peruana y latinoamericana en Canadá, como ser la honorable senadora canadiense Rosa Gálvez. Bienvenida a Arte y Comunidad, senadora, agradeciendo sumamente su presencia en este programa. Encantada de estar aquí, Rosa María. Gracias por la invitación. De nada. Nuestra invitada de honor se convierte en diciembre del 2016 en la primera senadora canadiense de origen latinoamericano, representando a la zona de Bedford en Quebec. Pertenece al grupo de senadores independientes en Canadá y su objetivo en el Senado es compartir sus conocimientos, prestar su visión para analizar las leyes que se dan en este país y velar por que se tomen las decisiones en beneficio de la colectividad que crece y se desarrolla en este gran país. Originaria del Perú, la senadora Gálvez cursó sus estudios y obtuvo posteriormente un doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad McGill. Asimismo, ejerció docencia por muchos años en la Universidad Laval de Quebec, dirigiendo asimismo el Departamento de Ingeniería Civil e Hidráulica. Asimismo, es una de las principales expertas de Canadá en el control de la contaminación y su efecto en la salud humana. Se especializa en descontaminación de aguas y suelos, gestión de desechos y residuos e impacto ambiental y evaluación de riesgos. Sus estudios y experiencia la han convertido en una importante referente en los temas relacionados al medio ambiente, la contaminación y sus efectos en la salud. Su meta profesional, como ella lo define, siempre ha sido buscar formas para mantener ese indispensable y trascendental equilibrio con la naturaleza. Senadora, en estos momentos me transporto a la histórica Cajamarca, una región hermosísima, con mucho arte, mucha historia, y veo a la joven Rosa terminando sus estudios secundarios y empezando a desarrollar en su mente y en su corazón planes, proyectos, sueños hacia un futuro. Y lo que veo a través de su recorrido es que su determinación fue trascendental, como se dice, para dar el salto, ¿no? a Norteamérica y venir a estudiar a Canadá. ¿Qué es lo que la animó, la entusiasmó, la interesó en cuanto a Canadá como un lugar de estudios? Bueno, yo sé que muchos peruanos y muchos latinoamericanos han emigrado al Canadá por razones económicas, por razones de seguridad, pero no son mis razones. Mis razones es, yo vine aquí por amor, yo vine aquí porque me casé con un canadiense de Quebec, con quien tuve mis 3 hijos y eh, se decidió de esa manera de que era más fácil para mí como ingeniero de venir a Canadá, de como él, como periodista, de encontrar un trabajo en su campo. Una vez estando aquí, se me alentó muchísimo de seguir estudios graduados para poder hacer la transición profesional y entrar al campo laboral en ingeniería de aquí en Canadá. Uh-huh. ¿Y qué es lo que la atrajo tanto de lo que es todo el medio ambiente, senadora? Ahora, también yo pienso que tengo suerte en el sentido desde que muy pequeña, podría decir una obsesión, una pasión, am, porque yo sé que hoy en día los jóvenes tienen más dificultad de saber qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Hay tanta posibilidad, hay tanta alternativa de estudios, de profesiones.
Yo desde muy pequeña a mí las cuestiones de suficiencia y de calidad de agua, porque viví en Lima, donde estamos cerca del río Rima, que a veces tiene mucho caudal y a veces no tiene mucho nada y no Así es. llueve mucho en Lima. Entonces la cuestión de agua es vital, crítica en esta ciudad y para mí era como evidente que la cantidad y la calidad del agua a disposición de todos era una cuestión crucial. Y Ujú, después, cuando uno se interesa al agua, bueno, pues entonces tiene que interesarse al desagüe, qué es lo que pasa con los desagües, qué es lo que pasa con los desechos. claro. Vivimos en una ciudad donde hay mucha gente, está centralizado todo en Lima, el transporte no es eficaz, y hay mucha polución, contaminación de la atmósfera con con el smog y el dióxido de carbono. Entonces, para mí era como evidente que tenía que irme por ese lado. Y bueno, mis notas siempre fueron fuertes en matemáticas, como hija de un profesor de matemáticas, como hija de una contadora, es como que está en los genes, uno no Claro lo que puede sí. evitar, pero me parecía más que yo tenía que ir en el lado de la solución de problemas y entonces me interesó mucho la ingeniería y había un nuevo programa en ingeniería sanitaria, la UNI, que se dedicaba justamente a eso, a medio ambiente, Ujú. protección del medio ambiente y de verdad que nunca tuve una duda, nunca tuve no puedo decir que estuve entre dos sillas y que no sabía dónde quería ir, porque no fue así. Para No fue mí así. siempre ha sido muy claro y evidente y solamente he crecido en ese sentido de, como usted lo mencionó, de preocuparme ahora por los riesgos, preocuparme del cambio climático y ampliándose más la cuestión de inigualidades que existe a través también de la contaminación, porque ponemos nuestras infraestructuras siempre muy cerca de los pueblos más Más vulnerables, de vulnerables. las zonas más pobres, ¿no? Son ellos que sufren las instalaciones, grandes instalaciones industriales que contaminan. Entonces, mi comprensión de lo que pasa con el medio ambiente solamente ha ido creciendo, creciendo, pero empezó con las cuestiones de agua. Perfecto, interesantísimo y se nota definitivamente, senadora, que usted tuvo la visión clarísima de cuál iba a ser su camino. Ha avanzado usted muchísimo, ha llegado muy lejos y sabemos que va a llegar aún mucho, mucho más lejos, dada su experiencia, su capacitación y su conocimiento en todo esto. Gracias. Volvamos un poquito a la familia. Usted ha sido un inmigrante como todos nosotros, sabemos cuál es la situación del inmigrante, sabemos los periodos que normalmente se pasa, para unos es menos difícil, para otros es un poquito más duro, pero la familia es importantísima, ¿no? Ese apoyo de amor, ese apoyo de afecto, ese decir, yo estoy acá, mamá, estamos contigo, ¿no? Ujú. Cuéntenos un poquito sobre esa familia tan típica multicultural que es la nuestra, que es la suya. Sabemos que tiene tres hijos, vive actualmente con su pareja. Virginie, Lidia y Francisco son sus tres tesoros. Cuéntenos un Mm. poquito de cómo es esta vida familiar. Ve, mire, sí, hay cosas que podemos cambiar porque emigramos, vemos otras cosas, vemos otras realidades, otras culturas, pero hay también raíces, ¿no? Que no se pueden cambiar. Decimos que es bueno ser como un árbol aquí, por ejemplo, que en el otoño pierde todas sus hojas, entonces podemos cambiar de ideas, pero nuestras raíces están siempre como en el árbol, muy fijas, ¿no? Ya sea, Entonces, claro, una mamá latina es una mamá latina aquí, allá, en México, en Perú, por todos sitios y en Canadá también y en Quebec también. uh-huh, Eh, Muchas discusiones, cuando uno es científica, hay ciertas cosas y preguntas que nos hacen interesantes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de pensar si el instinto maternal existe o es o es una situación exigida por la sociedad. Yo he pensado mucho en eso, porque a la raíz somos todos parte del reino animal, los humanos también tenemos instintos
Pero yo pienso de que no importa si es nuestro ADN o si es cultural, al final estoy segurísima que el instinto maternal existe. Mis hijos son lo más precioso y de valor que yo tengo y siempre uno va a estar ahí para defenderlos y apoyarlos hasta que ya no podamos, ¿verdad? Es así. Y bueno, ahorita estamos con el síndrome del nido vacío porque ya los tres han partido de la casa. Mis dos hijas mayores, la mayor me ha dado dos nietos Ah, que los adoro. felicitaciones, claro que sí. La segunda está embarazada, va a tener su niño, su niña en diciembre y mi muchachito, que es mucho menor que las otras dos, pues ya partió también, está en la universidad. Y bueno, entonces la vida continúa Así es. y las relaciones continúan y Ujú. la vida aquí, la familia es extendida, porque al principio de repente llegamos solos, yo llegué sola, y entonces nos creamos nuestra familia postiza Con amigos. que con amigos latinos con quienes seguimos cultivando la amistad desde hace más de casi 40 años y que se convierten en los tíos y las tías Correcto. postizas de los hijos. Eso es bien cierto. Y tal vez Francisco ha mostrado algún interés por seguir el camino suyo, de alguna Los, manera. mire, es muy interesante porque yo puedo decir que vengo de una familia un poco estricta donde mi papá siempre nos dijo lo que debíamos hacer. Entonces yo sabía que iba a ir a la universidad y yo sabía que tenía que ser en algo con ciencias porque él era matemático, ¿verdad? Ujú. Y no había ningún espacio para ningún... A mí me gustaba cantar, he estado en la coral, tocaba guitarra, tengo primos que están en el show business y podría haberme ido por ahí también, pero era como que tenía que ser técnico, ¿no? Ujú. Y mis hijos, yo les ninguna presión, ellos han decidido sus profesiones, la mayor es ingeniero forestal y Bueno, trabaja mucho con las cuestiones de incendios forestales que están terriblemente presentes en horrible, Canadá. horrible. Esta es una época dificilísima. La segunda trabaja en construcción, sigue los proyectos de grandes edificios que son energéticamente eficaces, entonces están por ahí. Y Francisco, que les escribe mucho las ciencias políticas, la historia, pero también la cultura en general, pero una cultura e historia dinámica como por ejemplo puede ser el teatro o el cine, le Ujú. interesan muchísimo. Entonces, sí, claro, ¿no? Uno los ha influenciado, eh, Definitivamente. queriendo o sin querer, pero sí, Hermoso. ahí están. Hermoso, senadora, porque los hijos Gracias. están encausados en ese ambiente de la investigación, de la protección del medio ambiente, de escribir, de crear, ¿no? De ser creativos, de abrazar también el arte de alguna manera. Así es que la felicito porque tiene usted 3 tesoros logrados. Gracias, Bueno, gracias. ahora, yo encontré unas líneas muy lindas y las voy a leer. Dice así: la superficie terrestre es la piel del planeta, un manto lleno de cicatrices, arrugas milenarias y heridas más recientes, causadas por la propia naturaleza, pero de manera muy acentuada en las últimas décadas por el hombre. Y su labor, hoy por hoy, y bueno, ha sido desde siempre, está centrada en lo que es la contaminación del agua, de los suelos y por ende, ¿no? Del medio ambiente. Um, eh, eh, sobre este punto, senadora, usted tiene 2 publicaciones, ¿no? Importantes. Una tiene el título de Sedimentos contaminados, gestión sostenible y remediación. ¿Qué la indujo a escribir esta obra y qué entendemos por sedimentos contaminados? A mí lo que pasa es que históricamente se ha hecho mucho de poner el polvo y la basura debajo del tapiz, esconderla, ¿verdad? Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces se tira a los ríos,
se hace huecos en la tierra y se rellena todo con los desechos. Las, Doloroso, doloroso. las industrias tienen sus efluentes y van a a los ríos, a los canales. Mi tesis de doctorado es sobre la contaminación del canal Lachine, que está en Montreal, y es un canal que tiene aproximadamente unos 10 kilómetros y que de los dos lados ha habido como 300 compañías que durante más de 30 años han botado todos sus residuos en efluentes líquidos en este canal. Y como había agua que llega del de San Lorenzo, entonces se ha cubierto y así han seguido, entonces se ha acumulado muchos sedimentos contaminados en el fondo. Montreal quiere crecer, Montreal quiere expandirse y todos esos terrenos al exterior del centro de Montreal están contaminados. No se puede construir. Las leyes prohíben de construir sobre suelos contaminados. Entonces, antes de construir en esta área, pues hay que remediar. Y mi doctorado ha aportado sobre la extracción, la remediación, la rehabilitación de todo este canal para poder limpiarlo y dejarlo en buena forma para que las nuevas construcciones, y lo vemos si usted va alguna vez por el canal Lachine, ahora hay un parque, hay grandes edificios, gente vive ahí y ahora inclusive se puede se puede navegar en este canal. Entonces, en ese sentido es de recuperar y de restaurar ambientes degradados o se dicen también pasivos ambientales para poder desarrollar, para poder construir nuevos proyectos. Claro que sí. Y lo que usted nos está contando, este proyecto, que bueno, ya es una realidad, se aplica a cualquier parte del mundo, ¿no? Para descontaminar los suelos. Ahora estamos en ese proceso, lamentablemente no se paró la contaminación a tiempo y ahora todos los proyectos de remediación pues cuestan a los estados millones de dólares, ¿no? Y esto va en desmedro de la sociedad de una u otra forma, senadora. Eh, Dígame en 3 palabras, ¿cómo se da este proceso de remediación, de descontaminación de los suelos para su reutilización? Mire, tristemente la legislación ambiental no prohíbe la contaminación, la permite, la legaliza, la disminuye, pero no la para. Entonces, tenemos que tener hoy en día una visión de que si nuestra legislación ambiental no para la contaminación, pues un día vamos a tener que limpiarlo. Entonces, esta remediación es un resultado de esa legislación ambiental que es muy limitada y que nos toca hoy día repararlo. Lo mismo, por ejemplo, con la atmósfera. ¿Por qué tenemos tanto dióxido de carbono? Porque hemos permitido que las industrias emitan dióxido de carbono durante muchísimos años a una cierta concentración. Pero como la atmósfera es como un recipiente, se llena en un momento dado. Se satura, claro. Se satura y los efectos los estamos viendo hoy día. En las grandes ciudades, en Toronto, por ejemplo, he tenido un proyecto en el puerto de Toronto porque los sedimentos del puerto de Toronto estaban muy contaminados y había mucha presión para construir en esas áreas. Porque al final ha habido un proceso de gentrificación en las grandes ciudades, de construir grandes edificios, pero ¿cómo hacerlo si el ambiente no está preparado a recibir eso, ¿no? Entonces, es eso, rehabilitar para regresar el sistema, quizá no al inicial, pero al menos a una situación mejorada. Claro, y a un medio ambiente vivible, digamos, ¿no? Habitable, exactamente, claro, que nos lleve a la prosperidad y que nos guarde en salud y en seguridad. Y en cuanto a los sedimentos, ¿qué tipo de sedimentos son los más comunes encontrados, digamos, a nivel mundial?
Ve, mire, hay de todo tipo, porque en muchos lagos de Quebec, de Canadá, también en el fondo hay sedimentos que tienen una cantidad de algas tóxicas. Por ejemplo, con esto del cambio climático, hay muchos lagos que se llenan de cianobacterias, ¿verdad? Entonces, es un proceso anual. Las cianobacterias se reproducen en verano porque el exceso de nutrientes que viene de la actividad agrícola está, y al final del otoño, toda esta colcha de algas verdes tóxicas se deposita en el fondo. A la primavera siguiente resurge y Mm. esto se convierte en un ciclo. Entonces, hay muchas situaciones de sedimentos contaminados, como digo, en los lagos, como digo, en las afueras de las ciudades, pero también en los sitios mineros. Tanto Perú, en América Latina, como en Canadá, vivimos mucho de los recursos naturales, de los recursos metálicos que nos da. Hay muchas minas de oro, de cobre, de zinc, de níquel, por todas partes en la región de la América Latina y de América del Norte. Ujú. Y todavía no hemos encontrado una manera completa, sostenible de hacer la extracción de estos residuos. Y es también, de nuevo, muy ineficaz, porque en estos residuos que nosotros llamamos suelos contaminados o residuos, todavía queda mucho metal que se puede recuperar Ujú. y que debería ser recuperado. Claro, o sea, que la legislación definitivamente tiene que ser acá y en todas partes, mucho más fuerte, mucho más exigente, seguir los pasos, senador, hacer seguimiento. Mire usted, usted y yo somos peruanas, sabemos cuál es la situación minera en el Perú, sabemos la contaminación espantosa. Esos filtros, los que las tienen, no son lo suficientemente buenos para poder hacer un filtrado realmente eficiente y no contaminar el agua de esa forma tan espantosa, a tal punto que las criaturas tienen en el cerebro pues metales, ¿no? Tienen plomo, los animales Mercurio. igual, mercurio. Entonces, esto es un atentado, definitivamente, esto es un atentado de lesa humanidad y hay que, definitivamente, senadora, las leyes tienen que ser en protección del ser humano, no en desmedro del ser humano, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando de una o de otra manera. Usted también es autora del libro blanco, Construir mejor hacia adelante, una recuperación limpia y justa de la pandemia del COVID-19. ¿Qué pautas se proponen en este estudio? Mire, una cosa evidente es que muy pocos países estaban preparados para recibir esta pandemia. Muy pocos. El Canadá no estaba preparado, Perú Sí. tampoco, América Latina tampoco. Si contamos qué países estaban preparados, vamos a tener Taiwán, vamos a tener Corea del Sur, vamos a tener Nueva Zelanda, que me van a decir que son países pequeños, son islas. Es verdad. Ah, pero de todas maneras, eso es increíble de pensar que un país como el Canadá del G7 no tenga capacidad de vacunar, de Así producir es, sus propias vacunas, no tremenda tenga sorpresa. capacidad de producir su propio equipo de protección personal. Entonces, es una conclusión evidente y mañana va a haber un op-ed que he escrito que va a aparecer en el Hill Times sobre justamente el hecho de que COVID no ha destruido nuestro sistema. Lo que ha hecho la COVID-19 es poner en Así evidencia un es. sistema que no estaba funcionando a lo mejor. Entonces, nuestra reflexión mía y de mi equipo en el Senado fue de decir, ¿cómo vamos a recuperarnos de esta pandemia? Y tenemos que tener en consideración que son varias crisis al mismo tiempo que estamos sufriendo. La crisis del cambio climático estaba ahí antes que la pandemia. De Ujú. hecho, la COVID-19 es otro síntoma más de esta crisis que está ya, la crisis del planeta, ¿no? Hay el sistema
del planeta Tierra hay 9 sistemas críticos esenciales para su buen funcionamiento. 4 de ellos están ya siendo saturados. La cuestión del cambio climático, pero la cuestión de la biodiversidad que se está perdiendo, la cuestión de los nutrimientos, de la perturbación del ciclo de elementos como el nitrógeno y el fósforo, que son los causantes de nutrientes que exceden la calidad del agua. Entonces, tenemos que ser más inteligentes, más responsables y tratar de curar con una misma programa, con un mismo ayuda, varias crisis. Entonces, las soluciones que proponemos no solamente son de mi cabeza o de las ideas de mi equipo, sino que han sido resultado de una investigación sobre qué se ha hecho en muchos otros países. Hay que concentrar la ayuda en el trabajador, no en las corporaciones. Por las experiencias pasadas en las últimas crisis, como por ejemplo la crisis financiera de 2008, sabemos que cuando se dan estos bailout, cuando se dan estos dineros a las corporaciones, no pasa necesariamente, no hay un trickle down, no hay una así es. Que llega a la gente que la necesita, sino que a veces se queda por arriba. Así es. Tenemos que poner condiciones a estas ayudas financieras que el gobierno da. Tenemos que dar condiciones. Ok, te voy a dar esto, pero en cambio tú vas a seguir estas. Por ejemplo, también hemos observado que ha habido en este neoliberalismo, ha habido una transferencia de sistemas de base al privado. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, los transportes, por ejemplo, también los sistemas de eléctricos o distribución de agua. Todos estábamos en una línea hacia la privatización de todo. Ahora que tenemos las crisis, nos damos cuenta de que, por ejemplo, si hubiéramos dado la responsabilidad de sacarnos de la crisis de la pandemia al sector privado, nunca hubiera podido resolverlo, porque el sector privado, su objetivo es del beneficio, el lucro. No es de guardarnos en salud, en seguridad, es el lucro. Entonces, los ponemos en conflicto de interés. Claro. Entonces, vemos que hay ciertas cosas que no se pueden decir, le vamos a dar la responsabilidad al privado. El privado tiene que ser un partner, tiene que ser un colaborador, tiene que ser un jugador más en nuestro equipo de cualquier país. Sí, definitivamente, definitivamente, su visión es clara y es la de muchísimos de nosotros. Tiene que haber un acuerdo, senadora, pero un acuerdo realmente, un acuerdo sincero, honesto. El sector privado es importantísimo, el gobierno es importantísimo, cada uno tiene su rol. Cuando uno de estos grupos se excede, se pierde el equilibrio y definitivamente todo lo que es producción de riqueza es bueno, pero muchos no estarán de acuerdo conmigo. Me pongo a pensar, tiene que tener un límite, no se puede producir por producir, ese es otro gran problema. Mire cómo estamos con la sobreproducción, así como hay acuerdos, senadora, para la salud mundial, está la Organización Mundial de la Salud, hay acuerdos del medio ambiente, hay acuerdos de paz, hay acuerdos de diferente colaboración. ¿Por qué no hay un acuerdo en donde se limite, en el buen sentido de la palabra, la producción? Cada vez se produce más barato, hay más pobreza en los países del tercer mundo, las mujeres están pegadas a una máquina 24 horas al día. Hay un descontrol total. ¿Cómo no sale un acuerdo común a nivel internacional en donde se limite, se bien maneje la producción? O sea que estamos llegando a ese punto. Pienso de que ha habido una tendencia, como decíamos, del neoliberalismo, liberar los mercados,
liberar Así las es. fronteras, ¿no? Todo se podía transportar, importar y donde la mano de obra era la más barata, pues ahí es donde se Ahí iba a es. construir, ¿no? Y una computadora está hecha de, no sé, 100 partes que vienen de 100 países. Donde es Y, más y ese barato. era así, ¿no? Claro. Pero todo eso ha tenido un costo social. Y ese costo social antes, de nuevo, lo poníamos debajo del tapiz y no lo veíamos, pero hoy día no lo podemos No, es ignorar más. evidente, claro. Es el elefante en la sala y entonces sabemos que los problemas de inigualdad que en Francia, por ejemplo, el economista Piketty lo está completamente soportando con estadísticas, con informaciones, con historia. Otros economistas también, los nuevos economistas de la nueva ola, del nuevo pensamiento, como por ejemplo Stiglitz, que aceptó una invitación que yo le hice, es un Nobel de Economía, Mm, a hablarnos justamente de qué es lo que está pasando con este modelo económico. Porque, ¿cómo podemos pensar que un modelo económico de crecimiento infinito, que es el que tenemos ahí, hoy en día, exactamente. puede funcionar en un planeta de recursos finitos? Es ilógico, es Totalmente. irreal. Y Claro, debemos decirnos que el modelo socioeconómico es para servir a la sociedad, correcto. y no al revés. No, hemos llegado a un punto que es al revés, de que todos tenemos que trabajar para mantener el sistema económico. No, es un error. Debemos regresar Totalmente a de que acuerdo. el sistema económico Claro. está para servir y es por eso que debemos definir cuál es el tipo de desarrollo que queremos, que nos lleva a la definición del desarrollo sostenible. Exactamente. Bueno, hay mucho trabajo por hacer. Nuevamente se están sentando las pautas. Como usted bien dice, la pandemia ha sido un detonante para poner ya delante de los ojos de aquellos que no sabían ver y aquellos que no querían ver esa realidad, que es una realidad sumamente seria, sumamente comprometida, senadora, y en la cual de una u otra manera tenemos que participar absolutamente todos. Y hablando de participación y de esfuerzos, fue muy grande mi sorpresa al enterarme, senadora, de la existencia de Parlaméricas, de esta gran organización internacional. Me quedé gratamente sorprendida, leí bastante sobre ella. Me parece que es una plataforma magnífica de desarrollo, pero un desarrollo a través del cual se está beneficiando en conjunto y en armonía a los pueblos del hemisferio. Cuéntenos un poquito sobre esto. Mire, Parlaméricas existe de hace ya 20 años Mire usted. y es una institución que promueve el diálogo y la diplomacia entre parlamentarios. Nos permite de encontrarnos los diputados, los senadores de todos los parlamentos de las tres Américas. Uh-huh. Son 35 países que forman Parlaméricas, son miembros de Parlaméricas, y Parlaméricas tiene tres pilares de actividad, de acción, porque ellos son acción y eso para mí es algo tan importante, Así porque es es, verdad que podemos hablar bastante, así es. pero lo importante es la acción, qué es lo que realizamos. Entonces, los tres pilares son la equidad de género. Es muy importante que la mujer tenga su rol en cualquier decisión que se toma a cualquier nivel político, que sea en la vecindad donde vive, como sea en la municipalidad, como sea en la provincia, como sea en el federal, en el gobierno federal, donde existe, la mujer debe estar en cada una de esas decisiones. Porque imagínense, ¿qué hacemos si nos privamos de la creatividad, de la capacidad, de la energía de la mitad de la población? ¿Cómo podemos Exactamente. Claro, pensar claro. que solamente con mitad de la población vamos a alcanzar los objetivos que queremos? Es de nuevo igualito, es otra aberración
de nuestro pasado sociocultural, ¿no? Igual como el sistema económico. Yo pienso que quiero decir que son aberraciones. Porque antes me decía, bueno, no hay que utilizar estos nombres, Tan fuerte. son fuertes, pero en realidad esa es la realidad. Porque ¿cómo podemos pensar que un niño, un profesional, una persona, un ciudadano va a ser buen ciudadano si solamente tiene la visión de la mitad de la población? ¿Cómo va Correcto. su responsabilidad, etcétera? Después, el segundo pilar es la transparencia de gobiernos. Y yo pienso que los gobiernos abiertos, que quiere que haya más participación ciudadana en las decisiones políticas, que quiere que cualquier decisión política sea comunicada a los ciudadanos, que haya transparencia, ¿no? Y que quiere también que los parlamentos tengan cada uno su rol de supervisión, de rendición de cuentas. Para mí esto es muy importantísimo, sobre todo para la América Latina y del Caribe, donde sabemos que la corrupción es endémica, que es un cáncer de la sociedad. Y sabemos, los políticos, la gente en ciencias políticas nos han dicho muy claramente que la corrupción existe en las zonas grises. Cuando hay una zona gris en la gobernanza, es ahí donde aparece la corrupción, porque justamente es una sombra, Hay está transparencia. escondido y entonces la gente puede aprovechar, las autoridades pueden aprovechar, porque están escondidos. Entonces, si hacemos la luz a todo nivel, pues hay menos sitios en donde hay la posibilidad. Y el tercer pilar es la acción frente al cambio climático. Y de nuevo, cuando hablamos del cambio climático, ha habido, por ejemplo, la fuerza de los lobbyistas de llamar cambio climático, cuando en realidad al principio de esta realización de la existencia del cambio climático, la realidad era el calentamiento del planeta. Ese ha sido el nombre inicial que se ha dado a este fenómeno, pero por causas del lobbying, de los intereses que son Fuertísimo, ya lo sabemos, a todo fuertísimos, nivel, claro. entonces cambiaron eso a cambio climático para darle una menor importancia. Pero hoy en día sabemos que lo que está ocurriendo es un calentamiento. Estamos hacia 1.5, tenemos miedo de llegar al 2, pero yo estoy optimista. Y yo veo Parlaméricas, la acción de Parlaméricas y cómo yo los escucho a los 35 países de Parlaméricas hablar con respecto a cómo están interligadas las inigualdades, el racismo ambiental, la problemática con las mujeres, la problemática con los pueblos indígenas y el medio ambiente. Al final, lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a tener discusiones en silos y no hacer estudios transversales. Claro. Y ahora lo que está muy claro son todas estas interconexiones. Entonces yo sé que yo nunca me va a faltar trabajo, porque lo que se necesita ahora son gente que pueda comprender estas interconexiones. Y más lo comprendemos, más sabemos cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Mientras que tratemos solamente los efectos, todas nuestras acciones van a ser temporarias, porque solamente nos atacamos a los efectos. Correcto. Ya Tenemos que atacarnos a las causas. Claro. Y para conocer las causas tenemos que conocer las interconexiones. Muy interesante, senadora. Usted estaba informándonos sobre esto y me ponía yo a pensar y decía, bueno, la labor es fabulosa, es una labor importantísima en este momento, trascendental, definitivamente. Y me puse a pensar, una cosa es la reunión interparlamentaria a nivel internacional, se trata un tema en conjunto, que es un tema, como usted dice muchas veces, endémico en todos nuestros países, estamos hablando de, ¿no? de las Américas, pero ¿cómo nos dirigimos hacia evitar estos males? ¿De qué manera el ciudadano debe de colaborar? Si el ciudadano no se informa,
senadora, si este grupo maravilloso de gente que está en los parlamentos no toma contacto directo de alguna manera, tienen que organizarse, conversar con las poblaciones, ¿no?, las más débiles, las que están en mayor peligro, pero también a toda la población en general de nuestros países, de los 35 países involucrados, de manera que se les pueda instruir. Yo soy una convencida, senadora, los cambios vienen de adentro, pero no se pueden crear si no se conoce cuál es la realidad. Entonces ustedes, los parlamentarios, tienen esa labor maravillosa de instruirnos, de enseñarnos, de darnos las pautas y con esta información ya convertirnos en personas mejor pensantes sobre todo lo que nos rodea. Entonces, ¿hay algún plan, senadora, sobre digamos, estos dos grupos que tienen que interconectarse? Y mire, yo de nuevo quiero enfatizar de que estoy optimista porque yo veo el avance, veo la progresión, veo cómo los grupos se agrandan. Ujú. Inicialmente eran contados con los dedos de la mano los grupos de acción, los grupos de ciudadanos. Ahora son miles de grupos y lo que yo Maravilloso. quisiera ahora es que esos grupos comiencen a hablarse entre ellos también porque Exactamente. yo soy contactada por muchos grupos, grupos que se preocupan de las cuestiones económicas, de las cuestiones fiscales, de las cuestiones ambientales, y cuando los leo, me doy cuenta que hay muchas cosas comunes. En común. Y también los grupos de inmigrantes también. Entonces, al final, yo me gustaría muchísimo de que comenzáramos a converger sobre las cosas que nos tienen, que nos Atañen. atañan y que para nosotros son importantes. Porque cuando hablamos con cualquier grupo, ¿qué nos piden? Tener un buen trabajo que los valoriza, tener acceso a la educación para sus hijos, tener un buen acceso a un servicio de salud y tener la seguridad, un bajo nivel de criminalidad. Al final nos damos cuenta de que todos casi queremos lo mismo, Lo mismo, claro que con sí. diferentes tonos, pero Claro, casi todos lo mismo, ¿no? claro, claro. Entonces, son, hay un poco, un grupo, la élite, pero verdaderamente el 1% que quieren, bueno, sabemos, ¿no? Esta carrera loca de estos multibillonarios hacia el espacio, cuando sabemos que con una parte muy Así pequeña se es. podría arreglar tantos Sí, problemas aquí. Pero este es el 1%, y entonces nosotros tenemos que tomar conciencia que nosotros somos el 99%, y esto debe reflejarse en el voto que hacemos. Y el voto que hacemos tenemos que exigir de nuestros políticos que nos presenten una plataforma, no solamente con objetivos, porque yo pienso que es ahí un poco el error, porque los políticos nos presentan objetivos y todos estamos contentos con el objetivo, pero tenemos que ir más en detalle y que nos digan cuáles son los medios que van a utilizar, los mecanismos que van a importante. Claro, utilizar, los claro, programas, para que veamos claro. la, la, la capacidad a este grupo, a este partido de llegar a alcanzar los objetivos. Entonces, que no sea solamente buenas palabras o lindas palabras y lindas promesas, pero sino que nos digan cómo vamos a llegar, principalmente los medios económicos, los medios financieros. Yo Así estoy es. ahora en el Comité de Finanzas Nacionales porque me doy cuenta de que son ahí donde se toman muchas decisiones importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos pedir que nos hagamos un cambio hacia las energías renovables cuando seguimos dando dinero en subvenciones a las energías fósiles? Exactamente. Es muy difícil. Es una lucha, es una lucha. Entonces hay que pedir y hay que empujar y hay que hacer Trabajar por eso. presión, trabajar para que las palabras que decimos estén en acuerdo con las acciones Se que convierte en estamos acción. realizando. Claro que sí.
Senadora, nuestro orgullo es muy grande, al saber que su vasto conocimiento y experiencia la han llevado a convertirse nada menos que en presidente de la red, justamente en lo que estamos hablando, de la red parlamentaria sobre cambio climático de Parlaméricas. ¿Tiene proyectado algo específico, por un lado, y por otro, ¿hay alguna acción que se esté desarrollando específicamente en el Perú relacionado con esto? Primero, ok, 3 puntos. Hace poco, en el mes de junio, pasamos en el Parlamento canadiense la ley de net cero emisiones para el 2050, ¿no? Eso es para mí una ley faro única, histórica, que yo apadriné en el Senado y la hemos hecho realidad. Ahora el gobierno tiene que poner los planes para alcanzar eso. Eso está muy de acuerdo en la dirección que con Parlaméricas estamos yendo hacia también la neutralidad cero, las emisiones cero en el 2050, pero antes, si posible, antes posible. Y entonces estamos finalmente dando el ejemplo a los otros países de América Latina y estamos diciendo cómo hacerlo, cómo llegamos a eso. Ese es un proyecto que tenemos. El segundo proyecto es que la COP26, que va a ser en noviembre en Escocia, es muy importante y es la primera vez que nos van a dar espacio a los parlamentarios, porque hasta este entonces no se ha dado espacio parlamentarios. Entonces se ha exigido de que los parlamentarios, ¿por qué? Porque una cosa es el gobierno que está en el poder, pero otra cosa son todos los organismos de rendición de cuentas. Los diputados, los senadores, el Congreso, son varios otros, el sistema de justicia, todos deberían converger hacia lo mismo si queremos llegar al mismo a la misma solución, al mismo objetivo. Entonces, en ese sentido, estamos contentos de que vamos a estar presentes en COP y yo personalmente tengo ciertos objetivos más personales. Por ejemplo, un objetivo personal para mí es de que igual como cuando nos dimos cuenta que el tabaco causa cáncer de pulmón, igual como se pasaron leyes prohibiendo que el tabaco la industria del tabaco esté presente en las discusiones de salud. Así es. Porque es ilógico, es inético, es contraproductivo. Entonces se pasaron leyes para decidir que la industria del tabaco no tenía ningún rol en las discusiones sobre la salud. Igual tenemos que decidir en un momento dado de que en las discusiones sobre irnos hacia las energías renovables, no puede permitir una presencia omnipresente de la industria de energía fósil. Claro. Que no se puede, ¿no? Yo comprendo que ellos también tienen que saber de qué se discute, pero el poder que ellos tienen es proporcional a su importancia económica, ¿verdad? Entonces, tienen muchos medios, tienen muchos mecanismos. Durante los últimos 2 años, ellos se han podido pagar más de 100 lobbyistas. Así es. Mientras que un grupo ambiental no puede pagarse ni siquiera uno, ellos tienen que juntarse entre varios, ¿no? Entonces, este desequilibrio entre las fuerzas tiene que ser revisto, tiene que ser verificado. Y yo pienso que estamos llegando a ese punto. Y en Perú, y en Perú, bueno, tenemos un nuevo presidente que mañana, pasado 28, mañana va a juramentar y vamos a escuchar cuáles son sus opiniones, su plataforma, su programa. Yo tengo mucha esperanza de que nadie puede negar hoy en día las cuestiones de cambio climático. La cuestión de inigualdad también es un problema. Las relaciones de fricción con los pueblos indígenas es también un problema. El espacio de la mujer
en el gobierno es un problema, la presencia de la mujer en la política es un problema. Entonces, son cosas que sabemos que la ciudadanía quiere y esperemos entonces que este nuevo gobierno que ha sido elegido democráticamente, pues va a escuchar lo que la ciudadanía quiere y vamos a poder avanzar. Yo siempre voy a estar las puertas abiertas, no solamente para el Perú, pero para cualquier gobierno en las Américas, para continuar a trabajar juntos sobre cómo avanzar esta agenda Claro climática. que sí, es una tremenda tarea, insisto, senadora, realmente felizmente tiene usted muchos años por delante en donde vamos a verla encabezar una serie de movimientos, de estudios, sobre todo con esa persistencia, ¿no? Con esa fuerza que a usted la caracteriza. Esta nueva reunión que ha mencionado usted creo que es importantísima, importantísima. Y Parlaméricas ya tiene fuerza, ya es un todo, no están diseminados, ¿no? Los parlamentarios por aquí, por allá, que lleven un proyecto así sea interesantísimo y por ahí pues nadie, ¿no? Lo escuche, pero ya la unión hace la fuerza una vez más. Y bueno, me ha dejado usted sumamente interesada en qué pase en esta reunión. Ojalá podamos conversar e informar a la comunidad sobre esto tan importante. Son pasos que si bien como su nombre lo dice, son pasitos, pero que todos sean hacia adelante, Así ¿no? es. Y es un poquito David contra Goliat, porque sabemos los intereses, sabemos la fuerza económica y política que tienen estas grandes organizaciones. Y como usted dice, hay que regresar a las fuentes, senadora, hay que regresar a las fuentes, hay que regresar al ser humano. Es a quien hay que servir, es el a que hay que proteger, porque es un elemento importantísimo, ¿no? Es un elemento nuclear de la familia y por tanto la sociedad que ha sido postergado. Ahora hay otros intereses y los seres humanos en gran parte del hemisferio, de los hemisferios, están abandonados. Y ya le digo, mi Perú está en mi corazón siempre. Senadora, yo viajo muy seguido y nuestra institución tiene obras de ayuda, sobre todo al niño peruano menos favorecido, porque consideramos que el informar al niño, en forjar al nuevo ciudadano desde su niñez, brindándole aulas, brindándole medios, brindándole elementos en donde ellos puedan desarrollar su creatividad y su inteligencia de manera limpia, ¿no? De manera decente. Hay criaturas sentados en piedras estudiando, hay criaturas recorriendo kilómetros de kilómetros para llegar a la señal y los ve usted sentaditos con su lápiz. ¿Cómo es eso posible? Entonces, hay que trabajar muchísimo, pero lo importante es empezar y ya se ha empezado. Senadora, para terminar un poquito esta última parte, ¿qué le ha aportado su importante cargo en el Parlamento canadiense en los últimos años y hasta dónde ha sido posible alcanzar esos objetivos trazados al inicio de su cargo como parlamentaria? Pregunta muy interesante. Si usted me hubiera hecho esa pregunta al final del año 2016, después de 2 meses, yo me preguntaba qué hacía ahí. Era verdaderamente, porque cuando uno tiene una carrera como la que tengo yo y tenemos un network bastante importante, entonces no vamos a este tipo de situación porque estamos buscando hacer un salario más grande o porque queremos hacer dinero. No es esa la razón, ¿no? Para hacer sitios donde podría haber ido. Entonces es un poco sentirse fuera de la zona de confort. Pero cuando uno está a al exterior de su zona de confort, es ahí donde la creatividad, la necesidad, el challenge, el desafío empieza. Y yo me dije, voy a hacer un ciclo completo para ver todo lo que un senador hace y voy a tratar de identificar en todas las áreas en las cuales yo puedo colaborar o yo puedo avanzar. Y si al final del año, pues me doy cuenta que
puedo aportar algo, me quedo. Si no, no me voy a quedar aquí porque era un poco inconfortable. Como dije al principio, la mujer no tiene mucho espacio en la política. Y esto es evidente también en el Parlamento canadiense Así es, hasta hoy en día. lo sabemos, sí, sí. Pero yo pienso de que al final la mente lógica, la mente racional, el enfoque científico de estar riguroso, como defendemos una causa en la manera como presentamos un proyecto de una manera muy lógica, muy racional, y con evidencias basadas en datos, basadas en el progreso científico, no basadas en mis ideas o en mi ideología, sino en lo que los datos y las informaciones y los conocimientos nos dicen. Entonces, eso yo pienso que me ha ayudado bastante a comprender y encontrar las maneras de navegar estas nuevas aguas en el Senado, y poco a poco me doy cuenta de que mis colegas se han dado cuenta que mis conocimientos tienen valor, a mi manera de pensar y de presentar son lógicas, son racionales, y que también mis principios éticos, porque una de los problemas que nos ha llevado, de una de las causas que nos ha llevado a la situación donde estamos es la falta de ética. Porque si las compañías, las corporaciones tuvieran más ética, pues no estaríamos en esta situación, ¿no? Entonces, tenemos que regresar de nuevo a los valores y a las causas y a las fuentes y a los valores éticos. Tenemos que ir de nuevo a la colaboración, a los valores sociales de ayuda mutua, porque cuando viene una sequía, cuando viene una inundación, cuando nos cae el tornado, no estamos solos, tenemos que buscar ayuda porque es imposible de afrontar ese tipo de cosas solo. Claro. E igualmente, cuando hay los problemas de inigualdad, pues tenemos que estar solidarios con las poblaciones más vulnerables. Claro que sí. Y en cuanto a la ética que usted ha mencionado, senadora, definitivamente, ¿no? Todo, como bien dice el refrán, todo empieza por casa, ¿no? La ética tiene que desarrollarse y mantenerse al más alto nivel dentro de los gobiernos, porque sin esa ética, ¿cómo pueden controlar, cómo pueden hacer seguimiento sano, honesto y corregir esas salidas, ¿no? Como el niño malcriado, ¿no? Que tiene reglas en la casa y le saca la vuelta al papá, le saca la vuelta a la mamá de alguna manera. Tiene el gobierno que estar al tanto de todas estas posibles, digamos, salidas de lo que es lo normal, de lo que es lo correcto, en todo ambiente, en todo aspecto, senadora. Yo considero que el rol del gobierno es importantísimo para el equilibrio de la sociedad, porque las grandes corporaciones o las compañías que no tienen ética y que lo único que quieren es amasar y amasar fortunas, eso lo hacen siempre y cuando el gobierno se los permita, dentro de la liberalidad que debe haber de inversiones y de ganancias, ¿no? Entonces, es muy importante lo que usted dice, la ética, hay que mantenerla, ¿no? Ahora, el rol de los peruanos como parte del mosaico cultural. ¿Cuál es el rol que nos corresponde? Algunos somos nuevos, otros ya tenemos muchísimo más tiempo por acá. ¿Cuáles serían sus palabras hacia la comunidad peruana y latinoamericana en general sobre nuestro rol? Y como usted dice, cada individuo tiene un papel social y político dentro de su comunidad. Como usted lo ha dicho, cuando uno llega es nuevo, hay barreras, hay obstáculos para nuestra integración. Hay cosas esenciales que tenemos que primero superar. La cuestión del idioma es, si no podemos comunicar, estamos perdidos. Entonces la primera cosa es aprender el idioma y poder comunicar. Después, evidentemente, es de poder encontrarse un buen trabajo que nos valoriza, que nos apasiona, que nos ayuda a cubrir todas nuestras necesidades de base.
Y después, evidentemente, es nuestra familia y nuestro grupo social. Tenemos que construir este network, esta red social para sentirnos bien, para sentirnos acompañados y para sentirnos en seguridad. Es importantísimo. Pero una vez que hemos alcanzado esas tres cosas, es importante participar a la vida comunitaria. Es importante participar a las decisiones, porque a veces muchos no quieren ir a votar o piensan de que las decisiones son fuera, están tomadas por personas eh, lejos, lejanas, que ellos nunca ven, pero en realidad es nuestra responsabilidad cívica. Nosotros, cada uno, tenemos una responsabilidad sobre qué es lo que nos pasa a nivel Así es. global. Claro, claro. Entonces somos nosotros que escogemos a los políticos. Y ha habido una pérdida de confianza en las instituciones democráticas porque hemos elegido mal estos políticos. Hemos elegido en el pasado mal porque eran políticos que nos venían con buenas palabras, pero después nadie les hacía la rendición de cuenta, entonces hacían lo que querían y al final hemos llegado a este punto de inigualdad, a este punto de contaminación y de polución, a este punto, ¿no? Donde llegamos con esta pandemia del COVID-19, que como he explicado antes es una consecuencia más de toda esta situación. Entonces tenemos que regresar a decirnos, tenemos un rol, tenemos que exigir de nuestros políticos, tenemos que participar a esta sociedad. Hemos decidido de vivir aquí, pues entonces tenemos que participar a la vida política, tenemos que ir a votar, tenemos que ir a informarnos y hoy en día yo pienso de que más jóvenes están interesados en la política. Más mujeres están interesadas en la política. Y yo, por ejemplo, me digo de que estando en el gobierno, pues entonces yo voy a hacer de mi lado de arriba, abrir lo más posible caminos para que estos jóvenes puedan surgir y para que estas mujeres puedan llegar a tener espacios en la política, o inmigrantes también que se integren, más representantes. Yo estoy muy sola en el Senado, en mi categoría de única mujer latinoamericana, única ingeniero, única científica, ¿no? Es sentirse, la responsabilidad es muy grande de bajos. Sí, y entonces me gustaría mucho que seamos mucho más. Claro. Claro, Y yo pienso que están ahí, sí. Yo abro la puerta, exactamente. Claro que sí, maravilloso. ¿Cuál es la impronta que dejó Cajamarca en su corazón? Ve, mire, yo soy nacida en Lima, pero mis abuelos del lado de mi papá vienen de Cajamarca, del pueblo de Chota, y del lado de mi mamá vienen de Ancash. Entonces, para mí, los Andes es algo que está enracinado en cualquier memoria que yo tengo de Perú. El conocimiento ancestral, de ver cómo estas personas tienen, sin haber ido necesariamente a completar toda la escuela, tienen un conocimiento del funcionamiento de su entorno tan grande. Tienen más respeto por todos los elementos que conforman los ecosistemas a partir de los cuales nosotros vivimos. Si algo le pasa a nuestro ecosistema, nosotros desaparecemos, porque nosotros somos un producto del ecosistema. Entonces, si no nos preocupamos de la salud y bienestar del ecosistema, que nos da el agua, el aire, los suelos donde crecemos nuestros alimentos, pues entonces nos estamos nosotros mismos tirando una bala en el pie. Y yo pienso que eso es lo que tenían las comunidades indígenas ancestrales, tenían mucho esta conexión, tenían un respeto más por cualquier ser que vive, un árbol, una planta, por la importancia de lo que nos da el suelo como alimento. Y nosotros hemos banalizado todo esto, ¿no? Por ejemplo, la agricultura es una actividad que existe para hacer beneficio, lucro. Sin embargo, inicialmente, al inicio de la actividad agrícola, el objetivo no era de hacer lucro.
el objetivo era de alimentar a los Sí, pueblos. claro que sí, subsistir. Entonces, subsistir. Pero en un momento dado hemos cambiado y hemos todo basado como de nuevo regreso al sistema económico, es de todo en función de amasar, de crear riqueza. Y esta riqueza, si al menos se distribuyera equitablemente, de repente que sería, ayudaría, pero no es así. Es Por así. ejemplo, en el sistema agrícola en Canadá vemos que de un lado, las grandes granjas agropecuarias están creciendo y están comprando a las medianas. Y las medianas están desapareciendo. Y las nuevas que están viniendo son muy pequeñitas, son más, pero son pequeñitas, son las que del tipo que, bueno, quieren tener pequeñas producciones. Pero cuando vemos cuáles son los haberes de cada una de esas categorías, vemos que es la gran industria agropecuaria que pertenece a multinacionales, en donde no hay mucho regreso a cada uno de Al suelo nosotros. y al origen, claro. Y que los mismos alimentos tienen menos valor nutritivo que Así es. antes. O sea, tenemos una zanahoria que es 3 veces más grande que la que es producida por la pequeña fábrica, pero no tiene los mismos cargas Nutrientes. nutrientes de vitaminas. Ujú. Entonces hay algo que hemos cambiado y tenemos que regresar. Claro que sí, definitivamente se ha trastocado todo lo que es la cadena natural, y todo es mega, todo es Pues mega. mega. Ahora, todos son luchar por que la industria crezca de tal manera que esté en todas partes del mundo y que saque provecho en todas partes del mundo. Entonces, senadora, hay un divorcio total entre, pienso yo, el ser citadino, todo lo que esto significa, con lo que son las fuentes, el campo, todo lo que es natural. Volvemos al aspecto andino. Es una maravilla. Yo fui guía oficial de turismo en mi juventud. Conozco a mi Perú muchísimo. He podido Qué bien. admirar al hombre del Ande, al hombre de la selva. Sé los conocimientos que tiene y es una pena, senadora, porque cómo se desperdician. Estamos divorciados de ellos. No nos interesa ese acopio de sabiduría, de respeto al medio ambiente y de una lectura diferente de lo que es vivir. Entonces, el asunto es realmente serio, es bien serio, ¿no? Así que, bueno, una vez más, senadora, se seguirá trabajando desde donde uno pueda para poder Así mejorar es. este planeta con ese entusiasmo, con esa energía que usted nos irradia a todos. Usted es una persona sumamente querida, sumamente Ay, gracias. respetada acá en Canadá, en toda la comunidad. Y para despedirnos le voy a pedir algo muy importante que es su mensaje a la comunidad peruana de acá, ¿no? De Canadá, en ocasión de la conmemoración de estos 200 años de vida republicana de nuestro país. Bueno, estimados compatriotas, yo sé que los tiempos son difíciles, pero de todas maneras tenemos en América Latina y en Perú un optimismo que está ahí, que sabe que vamos a poder eh, atravesar momentos difíciles, pero que la luz está al final del túnel y que tenemos que estar unidos y tenemos que ser solidarios y tenemos que cooperar los unos con los otros para poder salir más rápido de situaciones difíciles. Entonces, les deseo festejar, dar la madera en lo que sea posible, estos 200 años de independencia del Perú y que estén con sus familias y que la salud y la seguridad los acompañe. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senadora, un feliz 28 también para usted y un feliz Igualmente. 28 a toda la comunidad que nos está escuchando. Gracias. Adiós.